El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los confines del vasto reino de Draconia se alzaba majestuoso el castillo de la llama ardiente, hogar del rey Alistair, un monarca temido por su autoritarismo y su desprecio hacia cualquier forma de expresión que no estuviera bajo su control. Al otro lado del río de aguas cristalinas que dividía los territorios, se erguía el castillo de la Aurora, dominio del rey Edmond, cuyo reinado se caracterizaba por la misma tiranía y opresión. Entre ambos castillos se extendía un paisaje desolado y hermoso a la vez, marcado por la tensión y la enemistad que separaban a los habitantes de ambos reinos. Los puentes que alguna vez unieron a las dos tierras estaban ahora cerrados y custodiados, simbolizando la imposibilidad de reconciliación entre los dos monarcas. En una cabaña al borde del río vivía un joven llamado Tristán, cuya pasión por la pintura y las artes lo había convertido en un inadaptado en un mundo donde la creatividad era reprimida. Tristán soñaba con un mundo donde la belleza y la libertad de expresión fueran valoradas, un mundo que solo existía en sus lienzos. Una tarde, mientras exploraba la orilla del río en busca de pigmentos naturales para sus pinturas, Tristán descubrió unas arenas azules que destellaban bajo el sol. Sin pensarlo dos veces, se aventuró a cruzar el río para recolectar aquellos tesoros naturales. Pero el destino tenía preparado algo inesperado para Tristán. Al poner un pie en las arenas azules, sintió como el suelo se desvanecía bajo él, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un lugar desconocido y misterioso. Ante él se alzaba el castillo de la Aurora, pero algo era diferente. Las murallas parecían más amables. Las banderas ondeaban con suavidad en el viento y la atmósfera irradiaba una sensación de paz y armonía que Tristán nunca había experimentado en su propio reino. Perplejo y desconcertado, Tristán se adentró en aquel lugar desconocido, donde pronto descubriría que las apariencias podían ser engañosas y que la verdad oculta tras los muros de los castillos cambiaría su vida para siempre. Tristán se encontraba en un mundo desconocido, frente al castillo de la Aurora, pero todo era diferente. Las murallas parecían más amables, las banderas ondeaban con suavidad en el viento y la atmósfera irradiaba una sensación de paz y armonía que Tristán nunca había experimentado en su propio reino. Intrigado por lo que veía, Tristán decidió adentrarse en aquel lugar enigmático. Mientras caminaba por las calles empedradas, notó que las personas lo miraban con curiosidad, pero no con el recelo y la hostilidad que estaba acostumbrado a recibir en su propio reino. Cada paso que daba le revelaba más sobre aquel extraño lugar. Los jardines rebosaban de flores de colores vibrantes, los músicos tocaban melodías suaves en las plazas y las risas resonaban en cada esquina. Era como si la felicidad y la creatividad florecieran libremente en aquel reino. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era una joven de cabello dorado y ojos brillantes que se le acercó con una sonrisa amable. «Hola. ¿Eres nuevo por aquí?», preguntó la joven con entusiasmo. Tristán asintió, todavía asombrado por todo lo que veía a su alrededor. «Me llamo Alicia», dijo la joven. «Bienvenido al reino de la Aurora, donde la libertad y la creatividad son nuestras mayores virtudes». Tristán quedó sin palabras. Nunca había imaginado que pudiera existir un lugar tan maravilloso y acogedor. Pero su asombro se vio interrumpido por una sensación de urgencia. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Tristán, sintiendo que había algo más detrás de todo aquello. Alicia le miró con compasión. «Hay mucho que debes descubrir, Tristán. Pero ahora no es el momento adecuado».
Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro. Tristán siguió a Alicia a través de las calles del reino, con la sensación de que su aventura apenas comenzaba y que el destino le deparaba grandes misterios por resolver. Después de su llegada al misterioso reino del Castillo de la Aurora, Tristán se encontró con una joven llamada Josefa. Era una chica de cabello oscuro y ojos brillantes que irradiaba calidez y amabilidad. Desde el primer momento, Josefa acogió a Tristán con ternura y le ofreció su ayuda para entender la extraña situación en la que se encontraba. Juntos, exploraron los rincones del Castillo de la Aurora, donde Tristán descubrió sorprendido que cada habitante del lugar tenía un gemelo idéntico en el reino de Draconia. Aquel fenómeno desconcertante le planteaba más interrogantes que respuestas, pero también le brindaba la oportunidad de comprender mejor la naturaleza de los reinos enfrentados. Josefa se convirtió en la guía de Tristán en aquel nuevo mundo, mostrándole los secretos y maravillas que se escondían detrás de cada esquina. Con el tiempo, se forjó una amistad sólida entre ellos, basada en la confianza y el apoyo mutuo en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la armonía de su encuentro se vio empañada cuando, durante una excursión por los jardines del castillo, se toparon con otra joven que se parecía sorprendentemente a Josefa. Esta nueva chica, llamada Fefi, era el reflejo oscuro de su amable gemela. Con una mirada fría y palabras cortantes, Fefi despreció a Tristán y lo acusó de ser un intruso en su mundo. Tristán quedó desconcertado por la aparición de esta versión antagónica de Josefa. Se preguntaba cómo dos gemelas tan diferentes podían existir en el mismo universo. Mientras tanto, Josefa miraba con tristeza a su hermana, sin comprender qué había llevado a Fefi a adoptar una actitud tan hostil. La aparición de Fefi añadió un nuevo giro a la trama, planteando dilemas morales y emocionales para Tristán y Josefa. ¿Qué secretos ocultaban las gemelas y qué papel jugarían en el destino de los reinos enfrentados? La respuesta a estas preguntas se convertiría en un enigma que deberían resolver mientras continuaban su viaje a través de aquel mundo de dualidades y misterios. En el reino de Draconia, mientras Tristán exploraba el castillo de la Aurora en compañía de Josefa, un nuevo conflicto secundario se gestaba en las sombras del poder. El consejero real de Draconia, Lord Malcolm, un hombre astuto y ambicioso, observaba con recelo la relación entre el joven Tristán y Josefa. Malcolm veía en Tristán una amenaza para la estabilidad del reino, pues su presencia en el castillo de la Aurora podía desvelar secretos peligrosos sobre el equilibrio de poder entre los dos reinos. Decidido a proteger los intereses del rey Alistair, Lord Malcolm ideó un plan para desacreditar a Tristán y eliminarlo como una posible influencia en los asuntos del reino. Con maquinaciones sutiles y manipulaciones astutas, sembró la semilla de la desconfianza en la mente del rey, pintando a Tristán como un espía enemigo que conspiraba para debilitar a Draconia desde dentro. A medida que las tensiones crecían entre los dos reinos, Lord Malcolm aprovechó la oportunidad para aumentar su propio poder y ganarse el favor del rey Alistair. Prometió soluciones rápidas y contundentes para aplacar cualquier amenaza que pudiera surgir del castillo de la Aurora, convenciendo al monarca de que la paz solo podía alcanzarse a través de la fuerza y el control absoluto. Mientras tanto, en el castillo de la Aurora, Tristán y Josefa continuaban su búsqueda de respuestas, ajenos a las intrigas y conspiraciones que se tramaban en Draconia. Sin embargo, el destino los conduciría inevitablemente hacia un enfrentamiento con las sombras del poder, donde descubrirían que el verdadero enemigo no siempre se encontraba en el campo de batalla, sino en los corazones oscurecidos por la ambición y la codicia. En el castillo de la Aurora, Tristán y Josefa continuaban su exploración del reino misterioso, mientras en Draconia, las intrigas de Lord Malcolm alcanzaban nuevos niveles de maquinación. Mientras tanto, en los campos floridos que rodeaban el castillo de la Aurora, Tristán y Josefa se encontraron con un fenómeno extraordinario, una danza de mariposas multicolores que parecían bailar al ritmo de una melodía celestial. Fascinados por la belleza de aquel espectáculo natural, se detuvieron a contemplarlo, dejándose llevar por la magia del momento. De repente, una sombra oscura se cernió sobre ellos, interrumpiendo la armonía del momento. Era Fefi,
la gemela malévola de Josefa, quien se había infiltrado en su encuentro con la intención de sembrar discordia y confusión. Fefi lanzó insultos y acusaciones contra Tristán, culpándolo de todos los males que aquejaban a su reino. Su presencia maligna llenó el aire de tensión y hostilidad, amenazando con romper el delicado equilibrio entre los dos mundos. Sin embargo, en medio de la confrontación, algo inesperado sucedió. Las mariposas, que habían estado observando en silencio la escena, comenzaron a revolotear alrededor de Tristán y Josefa, formando un remolino de colores y luz que envolvió a los tres protagonistas en una burbuja de energía positiva. Las mariposas parecían transmitir un mensaje de paz y reconciliación, recordándoles la belleza que podía surgir cuando los corazones se abrían a la posibilidad de la armonía y el entendimiento mutuo. Tristán y Josefa se miraron el uno al otro con determinación, decididos a encontrar una solución pacífica a los conflictos que dividían a sus reinos. Mientras tanto, en Draconia, Lord Malcolm observaba la escena con ojos fríos y calculadores. La aparición de las mariposas había despertado su interés, y comenzó a tejer una nueva red de intrigas en torno a aquel fenómeno misterioso. El destino de los dos reinos y de sus habitantes estaba ahora más entrelazado que nunca, y solo el tiempo diría qué desenlace les esperaba en su viaje hacia la verdad y la redención. En el castillo de la Aurora, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre el reino cuando los gemelos reales, los reyes Edmund y su contraparte en Draconia, Alistair, entraron en un conflicto acalorado. Tristán y Josefa observaron con preocupación cómo la tensión entre los monarcas gemelos alcanzaba un punto crítico. En una noche templada, cuando la luna llena iluminaba los terrenos del castillo, se celebró una reunión crucial en la gran sala del trono. Tristán y Josefa se encontraban entre los cortesanos y nobles, atentos a cada palabra pronunciada por los reyes gemelos. Edmund, el rey de la Aurora, levantó la voz con pasión, expresando su deseo de reconciliación y paz entre los reinos. Sin embargo, Alistair, su contraparte en Draconia, respondió con desdén y desconfianza, acusando a su hermano de debilidad y falta de visión. La discusión se intensificó cuando se revelaron viejas heridas y resentimientos que habían dividido a los reinos durante generaciones. En el corazón del conflicto se encontraba un secreto guardado celosamente por los reyes gemelos, la verdad sobre el destino de sus padres y la tragedia que había marcado el inicio de la enemistad entre los dos reinos. En ese momento de tensión, un nuevo personaje hizo su entrada en la gran sala del trono, deslizándose entre las sombras con una presencia imponente y una mirada llena de malicia. Era Lord Malcolm, el astuto consejero real de Draconia, cuyas maquinaciones habían alimentado las llamas del conflicto desde el principio. Con una sonrisa siniestra en los labios, Lord Malcolm aprovechó la oportunidad para sembrar aún más discordia entre los reyes gemelos, avivando las llamas del odio y la desconfianza. Su ambición desmedida y su sed de poder amenazaban consumir a los reinos en una guerra devastadora, donde solo él saldría victorioso. Tristán y Josefa observaron con horror cómo el destino de los reinos pendía de un hilo, mientras un nuevo enemigo surgía de las sombras, dispuesto a desencadenar el caos y la destrucción. Con el corazón lleno de determinación, se prepararon para enfrentar el desafío que se avecinaba, sabiendo que el camino hacia la paz estaría sembrado de peligros y sacrificios. Con el peso del conflicto entre los reinos en aumento, Tristán y Josefa se vieron envueltos en una búsqueda desesperada de la verdad que pudiera poner fin al enfrentamiento entre los reyes gemelos. Decidieron embarcarse en una arriesgada aventura, dispuestos a desentrañar los secretos ocultos que habían dividido a Draconia y la Aurora durante tanto tiempo. Guiados por antiguos pergaminos y leyendas olvidadas, los dos amigos se adentraron en los rincones más oscuros y peligrosos de los reinos, enfrentándose a criaturas míticas y pruebas desafiantes en su camino hacia la verdad. Con cada paso que daban, se acercaban un poco más al misterio que envolvía el destino de los reyes gemelos y el origen de la enemistad entre los dos reinos. En su búsqueda, Tristán y Josefa encontraron aliados inesperados y enemigos formidables. Se enfrentaron a traiciones y peligros mortales, pero su determinación nunca flaqueó. Juntos,
superaron obstáculos aparentemente insuperables y desafíos que pondrían a prueba incluso al más valiente de los corazones. En el corazón de la oscuridad, descubrieron un antiguo templo olvidado por el tiempo, donde la verdad aguardaba paciente su llegada. Allí, entre las ruinas ancestrales y las sombras del pasado, se reveló el secreto que había mantenido a los reinos enfrentados durante generaciones. Tristán y Josefa aprendieron la verdad sobre el destino de los padres de los reyes gemelos, una tragedia marcada por la traición y la injusticia. Descubrieron cómo la semilla del odio había sido sembrada hace mucho tiempo, alimentada por el resentimiento y la venganza, hasta que finalmente estalló en la guerra y la destrucción. Con la verdad al descubierto, Tristán y Josefa se enfrentaron a una elección difícil: seguir luchando por la paz y la reconciliación, o sucumbir ante la oscuridad del pasado y perpetuar el ciclo interminable de violencia y odio. Determinados a cambiar el curso de la historia, se prepararon para enfrentar su destino con coraje y determinación, sabiendo que el camino hacia la verdadera paz sería largo y lleno de desafíos, pero que valdría la pena cada paso dado en busca de un futuro mejor para los reinos enfrentados. Tristán, acompañado por Josefa, se aventuró más profundamente en el laberinto de intrigas y secretos que envolvía a los reinos de Draconia y la Aurora. En su búsqueda de respuestas, se encontraron en un lugar oculto, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. Allí, en la penumbra de una sala antigua y polvorienta, se encontró cara a cara con su propio reflejo, su gemelo, el joven pintor que residía en el reino de Draconia. A primera vista, la similitud física entre ellos era sorprendente, pero mientras Tristán irradiaba una energía vibrante y apasionada, su gemelo parecía emanar una calma serena y tranquila. La reunión con su gemelo despertó una mezcla de emociones en Tristán. Por un lado, sintió una conexión instantánea con este ser que compartía su aspecto físico y su amor por el arte. Por otro lado, una sensación de inquietud se apoderó de él, pues la calma aparente de su gemelo parecía ocultar un misterio más profundo. A medida que conversaban, Tristán comenzó a notar sutiles diferencias en la personalidad de su gemelo. Mientras él mismo era impulsivo y enérgico, su contraparte parecía más reservada y contemplativa. Esta discrepancia en sus temperamentos lo llevó a cuestionar si su gemelo podría ser, de alguna manera, el lado oscuro de su propia alma. Las dudas y sospechas de Tristán se intensificaron cuando su gemelo reveló detalles perturbadores sobre su vida en el reino de Draconia. Habló de un ambiente opresivo y restrictivo, donde la expresión artística era reprimida y la individualidad sofocada. Sin embargo, lo que más alarmó a Tristán fue la pasividad aparente de su gemelo frente a la injusticia y la tiranía. A medida que la conversación avanzaba, Tristán se vio enfrentado a un dilema moral. ¿Podría su gemelo realmente ser el antagonista que había estado buscando? ¿O había algo más detrás de la fachada de calma y serenidad que ocultaba su verdadera naturaleza? Con el corazón lleno de incertidumbre, Tristán se dispuso a desentrañar el misterio que rodeaba a su gemelo, sabiendo que la verdad podría llevarlo por caminos peligrosos y oscuros. Mientras Tristán se sumergía en el enigma de su gemelo y su conexión con los reinos enfrentados, un giro inesperado agitó el corazón de su búsqueda: la revelación de un secreto guardado celosamente por generaciones. En una noche en la que las estrellas brillaban con intensidad sobre el castillo de la Aurora, Tristán recibió la visita de un anciano misterioso, quien afirmó ser un antiguo consejero de la familia real. Con voz temblorosa, el anciano le reveló una verdad asombrosa que sacudió los cimientos de su mundo. Resultó que los padres de Tristán no eran quienes él creía que eran. En lugar de ser simples campesinos como siempre le habían dicho, eran en realidad nobles exiliados del reino de Draconia, obligados a huir de su hogar debido a una conspiración oscura urdida por los consejeros reales de Alistair. Tristán se encontró en un torbellino de emociones mientras asimilaba esta revelación impactante. De repente, su identidad y su origen estaban en entredicho, y el mundo que había conocido hasta ahora se desmoronaba a su alrededor. Pero el anciano tenía más revelaciones que hacer. Con voz temblorosa,
le contó a Tristán sobre una profecía antigua que hablaba del papel crucial que él y su gemelo desempeñarían en el destino de los reinos enfrentados. Según la profecía, solo cuando los gemelos se reconciliaran y unieran sus fuerzas podrían poner fin al ciclo interminable de conflicto y sufrimiento que había plagado a Draconia y la Aurora durante siglos. Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Tristán se dispuso a encontrar a su gemelo una vez más, decidido a descubrir la verdad sobre su pasado y a cumplir con su destino como unificador de los reinos divididos. Sin embargo, lo que encontró al final de su búsqueda sería mucho más impactante de lo que jamás hubiera imaginado, y cambiaría su percepción del mundo para siempre. Con la revelación de su verdadero origen aún resonando en su mente, Tristán se embarcó en una búsqueda interna para comprender el legado que había heredado. Acompañado por Josefa y armado con el conocimiento recién adquirido, se adentraron en los recovecos más profundos y oscuros de los reinos enfrentados, decididos a desentrañar los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo. En su camino, se encontraron con antiguos guardianes de la historia, quienes les revelaron fragmentos de un pasado olvidado. Descubrieron que los reinos de Draconia y la Aurora estaban unidos por lazos más profundos de lo que jamás habían imaginado, y que la verdadera causa de su enemistad se remontaba a eventos que habían ocurrido mucho antes de su nacimiento. A medida que profundizaban en las sombras del pasado, Tristán y Josefa descubrieron la existencia de una reliquia ancestral, el Orbe de la Reconciliación. Según las leyendas, este poderoso artefacto tenía el poder de unir a los reinos enfrentados y restaurar la paz perdida. Sin embargo, también descubrieron que el orbe estaba perdido hace siglos, oculto en un lugar desconocido y protegido por pruebas mortales. Determinados a recuperar el artefacto y cumplir con su destino como portadores del legado, Tristán y Josefa se prepararon para enfrentar los desafíos que les esperaban. Su búsqueda los llevó a través de tierras desoladas y peligrosas, donde se encontraron con criaturas míticas y trampas mortales. Pero con cada desafío superado, su determinación solo se fortaleció, y su conexión se hizo más profunda. Finalmente, después de una larga travesía llena de peligros y adversidades, llegaron al corazón de las tierras prohibidas, donde el orbe de la reconciliación aguardaba su destino. Pero lo que encontraron allí cambiaría todo lo que creían saber sobre su mundo y su papel en él, desatando una serie de eventos que sacudirían los reinos enfrentados hasta sus cimientos y los llevarían al borde de la destrucción. Mientras Tristán y Josefa se acercaban a su destino, un nuevo conflicto secundario emergió en las tierras de Draconia y la Aurora, arrojando una sombra sobre su búsqueda del orbe de la reconciliación. Una horda de criaturas oscuras y desconocidas comenzó a acechar los límites de los reinos enfrentados, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Estas criaturas, conocidas como los Devoradores de Luz, eran seres antiguos y malévolos que se alimentaban de la energía vital de los habitantes de los reinos, sumiéndolos en la oscuridad y el desespero. A medida que la amenaza de los Devoradores de Luz se hacía más evidente, los reinos se sumieron en el pánico y la confusión. Los monarcas gemelos, Edmund y Alistair, se vieron obligados a unir fuerzas para hacer frente a esta nueva y desconocida amenaza, dejando de lado sus diferencias en aras de la supervivencia de sus pueblos. Tristán y Josefa, al enterarse de la situación, se vieron obligados a posponer su búsqueda del orbe de la reconciliación para enfrentar esta nueva amenaza. Con valentía y determinación, se unieron a los esfuerzos de defensa de los reinos, liderando a las fuerzas armadas en la batalla contra los Devoradores de Luz. Sin embargo, a medida que la batalla se prolongaba y los Devoradores de Luz mostraban una resistencia implacable, Tristán y Josefa comenzaron a sospechar que había algo más detrás de esta amenaza aparentemente sin motivo. Se propusieron descubrir la verdad detrás de la llegada repentina de los Devoradores de Luz y encontrar una manera de detenerlos antes de que consumieran por completo la luz y la esperanza de los reinos enfrentados. Tristán y Josefa enfrentaban ahora el desafío más grande de sus vidas. Con el orbe de la reconciliación en su poder, estaban decididos a cumplir la profecía y poner fin al conflicto entre los reinos enfrentados. Sin embargo,
el camino hacia la paz estaba lleno de obstáculos y peligros, y el precio que tendrían que pagar sería más alto de lo que jamás habían imaginado. A medida que avanzaban hacia los castillos de Draconia y la Aurora, llevando consigo el orbe que podía unir a los reinos divididos, se encontraron con una resistencia feroz por parte de aquellos que se aferraban al poder y la discordia. Lord Malcolm, el astuto consejero de Draconia, movilizó sus fuerzas para detenerlos, temeroso de que la llegada del orbe pusiera fin a su reinado de manipulación y opresión. En el castillo de la Aurora, Edmund, el rey gemelo, también enfrentaba sus propias luchas internas. Atormentado por el peso de los errores del pasado y las decisiones que habían llevado a su reino al borde de la destrucción, se enfrentaba a una elección imposible: seguir luchando por el poder y la venganza, o renunciar a su orgullo y buscar la redención a través del perdón y la reconciliación. Mientras tanto, en Draconia, Alistair se aferraba desesperadamente al control, negándose a ceder ante la idea de unir a los reinos enfrentados. Convencido de que solo a través de la dominación y la sumisión podría mantener su posición de poder, estaba dispuesto a sacrificar todo por la supervivencia de su reinado, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio hermano gemelo. En medio de la confusión y el caos, Tristán y Josefa se encontraron atrapados en una red de intrigas y traiciones, donde cada paso que daban los acercaba más al abismo del conflicto y la destrucción. Pero también encontraron aliados inesperados en su lucha por la paz, personas dispuestas a arriesgarlo todo por un futuro mejor para los reinos enfrentados. Con el destino de los reinos en sus manos, Tristán y Josefa se prepararon para enfrentar su prueba más difícil hasta ahora. Sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de sacrificios, pero estaban dispuestos a pagar el precio necesario para asegurar un mañana más brillante para todos aquellos que llamaban a los reinos de Draconia y la Aurora su hogar. El castillo de la Aurora y el castillo de Draconia estaban envueltos en una tensión palpable mientras Tristán y Josefa se acercaban con el orbe de la reconciliación en sus manos. Los corazones de los habitantes de los reinos enfrentados latían con ansiedad, conscientes de que el destino de todos estaba a punto de ser decidido. El consejero Malcolm, en Draconia, y los seguidores leales del rey Alistair se preparaban para enfrentar a los intrusos que traían consigo la promesa de la paz. En la Aurora, la gente aguardaba con esperanza, pero también con temor, por el regreso de Edmund y la posibilidad de redención. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar cuando Tristán y Josefa cruzaron las puertas de los castillos. La tensión en el aire era palpable mientras se enfrentaban a los líderes de los reinos, cada uno decidido a luchar por su visión del futuro. En Draconia, Lord Malcolm desató su furia contra los intrusos, convocando a sus fuerzas para detenerlos a cualquier costo. La batalla que siguió fue feroz y despiadada, con vidas perdidas en ambos lados mientras las fuerzas del consejero real luchaban desesperadamente por mantener su control sobre el reino. En la Aurora, Edmund se enfrentó a su hermano gemelo, Alistair, en un duelo de voluntades que reflejaba el conflicto que había dividido a los reinos durante tanto tiempo. Las palabras fueron intercambiadas, pero también los golpes, mientras los dos hermanos luchaban por el futuro de sus pueblos y por la redención de sus almas atormentadas. Mientras tanto, Tristán y Josefa se encontraban en el centro del caos, sosteniendo el orbe de la reconciliación entre ellos. Con cada momento que pasaba, sentían el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, conscientes de que su elección determinaría el destino de todos. Finalmente, en un momento de claridad y determinación, Tristán y Josefa tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Unieron sus fuerzas y canalizaron el poder del orbe, liberando una energía brillante y sanadora que envolvió los castillos y los corazones de todos los presentes. En un instante, el conflicto que había dividido a los reinos enfrentados durante tanto tiempo llegó a su fin. Los enemigos se convirtieron en aliados, y los corazones endurecidos se ablandaron por el poder del perdón y la reconciliación. Tristán y Josefa miraron con asombro mientras los reinos se unían en un abrazo de paz y hermandad. Habían superado el último y más difícil conflicto, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la esperanza siempre prevalecería.
Y así, los reinos de Draconia y la Aurora se embarcaron en un nuevo capítulo de su historia, uno marcado por la unidad, la compasión y la promesa de un futuro mejor para todos. Tristán y Josefa, tras superar los conflictos y desafíos, se encuentran ahora en la cima del Monte de la Reconciliación, donde el orbe brilla con una luz radiante, lista para ser activado y unir a los reinos enfrentados. Pero antes de hacerlo, detienen su avance y se toman un momento para reflexionar sobre el camino que los ha llevado hasta aquí. Mirando atrás, recuerdan las lecciones que han aprendido en su viaje. Han descubierto que la verdadera fuerza no reside en el poder o la dominación, sino en la compasión y la empatía. Han aprendido que la verdadera grandeza se encuentra en el perdón y la reconciliación, en la capacidad de dejar ir el pasado y abrazar un futuro de esperanza y unidad. En este momento de reflexión, Tristán y Josefa se dan cuenta de que el verdadero poder del orbe de la reconciliación no radica en su magia o su poderío, sino en el mensaje de amor y perdón que representa. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar si uno está dispuesto a abrir su corazón y seguir el camino del perdón y la comprensión. Con esta lección grabada en sus corazones, Tristán y Josefa activan el orbe de la reconciliación, enviando una oleada de energía sanadora que envuelve a los reinos enfrentados. La oscuridad se disipa, reemplazada por la luz de la paz y la armonía. Y mientras los reinos se unen en un abrazo de reconciliación, Tristán y Josefa saben que su viaje ha llegado a su fin. Han cumplido con su destino y han dejado un legado de esperanza y amor para las generaciones venideras. En última instancia, esta historia no se trata solo de la batalla entre el bien y el mal, sino de la capacidad del corazón humano para superar la adversidad y encontrar la redención a través del amor y la compasión. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía nuestro camino hacia un mañana mejor.